Muy Empezamos. bien. Quindi, Primero que nada, benvenuti a Karma e Caos. Io sono Ellie, sono una delle conduttrici, però dove andrei senza la mia partner in crime? Quindi Mari, vieni qui perché dove vai se una Mari non ce l'hai? dove Dove? vai? Se una mara non ce l'hai. Sotto poi ci va la musichina sotto, la sto già cercando, ragazzi, mi raccomando. Quindi, come stai, Mari? Molto bene, grazie. Tu? Molto, molto, molto bene. Ciao a tutti e benvenuti a Karma e Chaos. Quindi questo è un po' lo spazio dove parliamo di cose, no? Ci sono puntate bellissime, super interessanti, che ne abbiamo già fatte tantissime, però è uno spazio dove parliamo spesso di ciò che non sempre si vede, ma a volte si sente, delle esperienze che magari ti cambiano e delle storie che segnano. E di tutto quello che si vive appunto tra questo karma e il caos, appunto, che abbiamo nominato il podcast. E come sempre, partiamo dalla frase, perché ho La cercato anche la frase. frase anche oggi della puntata che un po' poi andiamo anche a introdurre l'ospite. E la frase che ho cercato è questa: non tutto quello che esiste può essere spiegato, ma tutto quello che senti merita di essere ascoltato. Wow, è una frase che dice tutto, eh? Mamma mia, potente. E oggi entriamo in un tema delicato, intenso e anche un po' fuori dagli schemi. Parleremo di esperienze con l'invisibile, con energie, con qualcosa che tante persone vivono, ma in pochi raccontano davvero. E per farlo abbiamo qui con noi Freddy. Benvenuto! Bienvenido, Hola, ¿no? gracias. Muchísimas gracias por ser aquí, Freddy. Ok, empezamos despacito, proprio piano piano, comenciamo poco a poco. Ok. Yo quiero conocer primero un poco más de todo esto, pero yo quiero conocer qué tipo de niño era, cómo era Freddy de niño, nel quotidiano. Yo creo que era un niño extrovertido, era un niño durante mucho tiempo muy alegre y no me quedaba quieto, era muy enérgico, ¿no? O sea, Mm, yo iba de un lado para otro, saltaba, me trepaba a los árboles, vivía en una zona un poco rural donde había campo, por lo que había mucho espacio para, 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 para jugar, para salir, o sea, había muchísimo espacio sobre todo para conectarse con la naturaleza. Yo creo que ya desde allí yo venía un poco ya como conectado con mi entorno, que era muy natural, pero era un niño feliz, la verdad, sí. no me quejo mucho, no, no, no. Así que la tu infancia te la recuerda así, ¿no? Como niño feliz, conectado con la naturaleza, comunque l'ambiente, la familia, A todo. ver, yo vengo de una familia muy católica, Mm, en la cual somos 5 personas, mis dos padres, y tengo dos hermanos, una hermana mayor y un hermano mayor. Eh, Era una familia unida, evidentemente tenían todas sus cositas, o sea, hay detalles en todas las familias que no son perfectas, no. pero fue una buena familia, o sea, eran unidos, eran respetuosos de alguna manera. Entre niños, pues sí, siempre hay mucho juego, siempre mucha disputa, ¿no? Porque son niños al final. Hermanos. Pero sí, claro. Pero muy bien, la verdad es que recuerdo mi infancia bastante bien, mi familia bastante, era muy normativa, Mm, era esta familia, bueno, nos casamos, no sé qué, tenemos los hijos, y iban como muy al paso de las antiguas generaciones, ¿no? Ya sin tanta complejidad, básicamente. vale. Ok, partiamo proprio dalle basi. Ci sta raccontando un po' com'era da bambino la sua infanzia e il contesto in cui è cresciuto. Sí, vamos a, despacito así, no, vamos hablando yo y sigo en español Ok, y ella me vas un poco traduciendo la cosa por el público que nos estás escuchando bien. en Italia. Así que vamos así hoy, vamos a ver qué tal. Entonces, otra pregunta que yo quiero hacerte es esta. ¿Eras un niño más bien sensible, es intuitivo o esto llegó después? Eh, yo creo que siempre fui muy sensitivo, fui muy sensible a muchas cosas, porque de hecho, dentro de la historia que voy a contar en poco tiempo, ya antes de despertar todo eso, ya sentía,
tenía una intuición bastante desarrollada, porque yo llegaba a un sitio y ya podía leer la energía del sitio, si me afectaba, si no, si la gente estaba feliz, si estaba molesta. O sea, ya eso me influía mucho de pequeño, porque, Ok. a ver, recordando lo que me había dicho mi madre, de hecho hablé mucho con ella antes para tratar de recordar un poco de qué, cómo era yo en ese entonces. Eh, Ella me decía que en muchas ocasiones yo llegaba a un sitio donde todo estaba bien, pero yo me sentía mal y me quería ir del sitio y de niño no quería estar y tenían que irse. Entonces, es verdad que a veces sí fastidiaba, de cierto modo, lo sensitivo que era, pero sí lo era. Sí, sí recuerdo que se me daba bastante poder leer la energía. Así que, ¿cómo se sentías que percibías cosas de manera un poco más diferente, ¿no? De lo demás, yo pienso, Sí, ¿no? yo creo que con el tiempo, a ver, en su momento no podría decirte que, o sea, que se describía, ¿no? Porque al ser un niño, pues uno conoce pocas emociones realmente. Ya con el tiempo fui entendiendo mucho más qué era cada energía, pero por lo que yo sentía de normal, sentía era la hostilidad hacia mí o en un entorno hostil donde no me sentía seguro. Sentía tristeza también cuando estaba en un entorno donde había tristeza. Yo viví un funeral a los 9 años, creo que fue mi primer funeral. Ujú. Murió mi abuela materna. Ya conoceremos un poquito de ella, pues tiene bastante en la historia, pero eh, estaba en ese funeral y claro, al ser un niño, pues no entendía muy bien, pero claro, la vibra, la energía era muy triste, entonces fue como no quiero estar aquí. También podía leer mucho el hecho de la felicidad, ¿no? Cuando la gente era bien recibida, que sentías como buen rollo, ¿no? Una buena energía que te hacía quedarte. Eso era más o menos lo que yo sentía cuando niño. Así Sobre que todo la hostilidad, recuerdo. Uh, Así que más o menos recuerdo, no sé, pues corrígeme si no lo digo justo, es 9 años, así, ¿no? Cuando empiezas a poner un poco más de conciencia, con consapevolezza, no sé cómo se dice en español, pero Eh, sí, a ver, dentro del despertar como tal, que lo llamo yo, fue a los 13 años, vale, como despertar. un Pero es poco más verdad que adelante, en cuanto a sensitivo, yo siempre fui muy sensitivo. sí. Qui Entonces, aspetta. claro, parte del hecho de que de niño, pues, ya me pasaban estas cosas y eh, mi abuela materna me ha llevado era una bruja, era una curandera, era estas herbólogas, ¿no? Y ella, pues, ellos decidieron cerrar eso que había en mí. Entonces, yo lo único superfluo que veía era como energía, sentía eso, ¿no? Pero más allá no lo lograba, no era así. Tantissimo. No, stavo dicendo, quindi lui l'ha sentito, lo percepiva già a quando aveva 3 anni questa cosa? Lui la percepiva quando era bambino, già da Ok, bambino lui percepiva molto di più l'energia, no? ok, La cosa poi è andata, cioè quando ha iniziato a prendere più consapevolezza è stato 13 anni, capito? ok. Però già la sua prima morte è stata sua nonna materna ai Sì, quello 9 l'ho anni. capito. E, Come che si e- dice? La nonna era una guaritrice, no? no, tua Mm. abuela non stava a una curandera, no? Mi abuela era herbóloga. Ah, Ella, Ah, erbologa. ok, ella ok. usaba Ok. hierbas, pero Ah, no era bruja como tal. No hacía energía, no hacía hechizos, simplemente sabía de plantas porque era muy pobre. Ella era muy pobre Ok. y para el acceso a la medicina era muy difícil. Entonces ella aprendió de su familia a utilizar las hierbas para curar. Mm. Entonces lo hacía, pero conocía gente que si era bruja, que si hacía cosas, ¿no? O sea, un poco más energéticas. Ok. vale. Ok. Entonces, tú has dicho antes que tu abuela tenía un punto importante, ¿no? En todo esto que te empezamos a explicar despacito. Lo que te estaba Claro. pasando, comunque, tu abuela es una figura muy importante en esto. ¿Por qué? Porque te ayudó en cualquier modo. Lo que pasa con mi abuela es que para mí ella es un ser un poco enigmático, ¿no? O Mm, sea,
Ella murió ella tenía 60 años, creo. Murió joven dentro del canon de vida, pero ella, al ser esto, era herbóloga, ella conocía de energía, ella ya traía todo esto al ser ella quien decidió en su momento eh, cerrar lo que pasaba en mí. Ya hablaremos un poquito más en término, pero Mm, de cerrar lo que pasaba en mí, eh, fue como la primera que influyó en eso, ¿no? ok. Entonces, una vez, Espera un momento perché mi sto per dire. Io mi sto andando por tapa, ¿no? Io digo, tu abuela murió a los 9 años, ¿no? cuando yo tenía Entonces, 9 años, sí. sí, entonces esto ya pasó antes de todo eso, así que tu abuela de repente sabía que algo estaba pasando en ti, ¿no? Sí, Y tú lo ella, hablaste con ella, ¿no? Entonces, no. no, ella se lo... Yo Eh, era, yo era un bebé cuando decidieron cerrarlo. porque tú tienes una familia de brujas o algo así, de, no sé, Ten- de tengo un mitos. linaje, tengo un linaje Ah, de brujas, Linaggio. tengo un linaje de brujas eh, que no pude desarrollarlo muy bien o no pude descubrirlo del todo porque fue muy secreto, ¿no? O sea, técnicamente, en teoría, pasaba entre mujeres en mi familia. sí, claro, es muy, muy Entonces, común en mujeres que más... Mm, entonces era mi abuela mm, y luego estaba mi tía mayor, mi Ujú. tía que era la mayor de las hijas, ¿no? Ellas dos fueron las que llegaron ahí. Y luego de allí, en teoría debería ser una de las hijas de mi tía mayor, pero como que no pasó. De hecho, pasó en mí. Y claro, cuando se da esto, en teoría, cuando lo adquiere un hombre, tienden a cerrarlo, a bloquearlo, a eliminarlo, el don, ¿no? ¿Y por qué? Porque la energía femenina está más arraigada a lo que es la intuición, el sentimiento. Un hombre, al ser mucho más volátil, al ser mucho más soberbio, no logra desarrollarlo también. ok. ¿La capitana? Entonces, Mm, ¿sí? ¿Me está? sì, No, ve, perfecto. sì, sì. Esto, entonces, claro, cuando yo nazco, a mí me empiezan a pasar muchas cosas de niño, ¿no? O sea, yo estaba solo y empezaba a llorar, a veces aparecía rasguñado, era De muy la nada. débil, de la nada. O sea, mi Mm, madre, todo esto me lo cuenta. Lo que pasa es que esta historia juega un poco en voy hacia adelante, voy hacia atrás, porque en un punto de mi vida, ya, spoiler alert, en un punto de mi vida, yo conozco a alguien que me explica todo lo que me pasaba. Y ese alguien no tiene nada que ver conmigo. Ok. Pero llegaremos a ello. Eso sí se los aseguro. Eh, Cuando yo nazco, empiezan a pasarme este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo me enfermaba mucho, lloraba, me aparecía rasguñado, con moretones. Eh, entonces, claro, salta mucho la alarma por el hecho de que un bebé aparezca con moretones, aparezca con rasguño, saltó demasiado en mi madre, ¿no? Dal día a la noche, ¿no? Sí, era de la noche al día, o sea, eso me pasaba ok. siempre en la noche. Me da mucha curiosidad el simple hecho, y perdona si ¿Qué te pasa acá? paro un segundo, el simple hecho que comunque tiene una abuela que ya comunque tienes una lineal, ¿no? De estas cosas y tu mamá dice no, yo No. soy, no creo en esto y me parece muy familiar porque nosotros la vivimos, Mm, no sé si te lo digo en esatto. privado, que nosotros vivimos también esta cosa con nuestra abuela materna y nuestras tías y mamás porque la mamá creo que tiene ¿no? un poco más un superpoderes, si se puede decir así, tiene más las Sí, conexiones en esto, y nosotros como primas un poco menos, pero en Mm, nuestra familia siempre se vivió con miedo esta cosa. ok. Eh, te- te- En, sí, yo creo que en mi caso, mi madre, ella se negó a creerlo, ¿no? O sea, ella era como, yo no creo en eso, solo está Dios, no existe nada más, y ella era muy devota ok. en
en el cristianismo, ¿no? Ella era Ok, católica cristiana, entonces ella todo era, bueno, venga, vamos a rezar, venga, vamos a la iglesia, venga. Entonces ella no se abrió a esto. Ok, Yo que quiero pensar y por algo que escuché, ¿no? De cuentos entre mis tías, en plan, que le dijeron como, ay, pero a ti te gustaba esto. En una oportunidad le dijeron como que, bueno, que ella estuvo jugando a un juego espiritual, ¿no? ok. Un juego espiritual, llámese la Ouija, llámese péndulos, llámese... Hay una botella que también se utiliza ya, es como una botella que mientras va girando va llevando respuestas. Pero no lo ese es un conozco. poco más de Venezuela, ese juego. Es como este estilo de juegos espirituales, ¿no? Cuando era niña. Entonces, al parecer, como que algo sucedió que algo la asustó. Entonces, ella como que bloqueó todo eso, ya esto no creo en esto, y se hizo muy devota al cristianismo. Entonces, Ok. en mi caso, ella no lo creía, no creía para nada lo que estaba pasando. Ella pensaba que era mi hermano, que me hacía daño o que algo pasaba. No era algo espiritual, no era algo paranormal, era algo físico, tangible, ¿no? Eh, Ahí es donde entra mi abuela materna en una situación, esto es un poco más complicado porque ella tomó una decisión ajena a mí y a mi madre. Mi madre, o sea, mi madre me ha dejado unas horas con ella porque me iba a cuidar, era su abuela, no era mi abuela, o sea, me iba a cuidar. Y ella me llevó a la bruja Sin en ese decirlo. tiempo sin decirlo. Mm. Ella me lleva a la bruja y la bruja me hace un cierre. Ese hechizo se le llama cierre por sangre. Es un cierre que se mantiene mientras la otra persona que lo ha hecho se mantenga viva. Es este cierre absoluto, pero que está condicionado a la vida de la otra persona. Entonces te lo desde la cuña, ¿no? Te lo hizo. Sí, Ok, quindi sí. esta persona, cuando pero se muere esa persona, tú te vas. Exacto, ahí Bueno, acaba el hechizo. ahí arriveremo a... Ahí empieza el cuento, claro, claro. E No, poi deve trovare qualcun altro, no? In poche parole, che lo allora, in poche aiuti. parole, giusto per assumere anche alle persone che ci stanno ascoltando da casa, lui ha detto che comunque è nato da una famiglia lineare che comunque Che ha teneva un certo questa... tipo di dono, no? Sì, sì, Però sì. se lo hanno le femmine è un po' distinta come cosa, no? Perché c'è più connessione alla intuizione, a tutto questo, però non capisco bene perché i maschi no, No. non capisco perché sono così teste di cazzo. Perché loro pensano ad altro, Non ecco. lo so, ma mi sembra strano, capito? Però è Sì, interessante sì. perché è vero, l'ho già ascoltato anch'io tante volte che dicevano Mm. che è molto più raro. Più facile con noi donne Sì, che con gli uomini questa cosa. esatto. Sì, sì. Quindi c'è questa nonna materna che lo porta dopo che la mamma l'avrà lasciato lì per guardarlo un po' di ore da questa strega, questa curandera, che gli fa questo CR perché ovviamente si vedeva sempre con graffio, con lividi Certo, e non si capiva il perché e la mamma dava la colpa al fratello, ma il fratello non c'entra non niente. c'entrava niente. Esatto, quindi adesso gli fa questa chiusura con il sangue, no? Cierre de sangre, se penso dice, e basta. Adesso lì vedremo fin quando dura, perché comunque se questa persona muore non è che è una persona che vivrà in eterno, anche lei avrà una data di scadenza che gli sta passando a Freddy, non si sa ancora perché io non voglio fare spoiler. Quindi praticamente tutta questa sensibilità che lui ce l'ha già da quando era bambino, la Sì, mamma però non vuole questa cosa perché è molto cristiana, no? sì, è come se l'ha un po' E l'ha chiuso, non la vuole vedere, ecco, è un po' Mm, il fatto di dire no, non ci credo, è qualcosa di esatto, differente, tu prega Dio e comunque andiamo esatto. avanti a pregare, insomma. Che poi E, comunque è un mito un po' da sfatare perché ci sono persone cristiane che appunto hanno la cosa della mediazione, no? es verdad, es verdad. Hay estos tabú que estamos intentando de poner en el podcast para compartir estas opiniones que digo, no siempre todo que tú escuchas es malo, porque nosotros, por ejemplo, en Italia, escuchamos siempre la frase, deja a los muertos en paz, que no hable con ellos, ¿no? Pero si los muertos vienen de ti, ¿yo qué quiere de mí? Yo no lo estoy llamando, ¿no? Esatto. Entonces Claro, él tiene que dejarme en paz, ¿no? No yo ti. Pero es siempre esta teoría, ¿no? De la Italia que dice, déjalo en paz el muerto, déjalo reposar en paz, no lo disturbes, no lo molestes. Y digo, pero es el que viene de mí, él te está molestando, ¿no?
Tal cual. Entonces, cerraste esto. Freddy pequeño no lo acuerdas porque claro, está pequeñito, se pasa todo, creo que te lo van contando con el tiempo, ¿no? Pero tú recuerdas la primera vez que tú mismo pensaste, esto no es normal. Lo recuerdo. Justamente yo a esa etapa de mi vida yo le llamo el despertar como Mm, tal. ¿Por qué? Porque yo a mis 13 años, 14 años, literal estaba, recuerdo que estaba en bachillerato, ya en la ESO, ¿no? Lo que llaman acá, en la secundaria. Y yo estoy sí. en el colegio y fue en un parpadeo. En un parpadeo empecé a notar los colores un poco extraños, Mm. como un poco más nublados. Entonces yo parpadeo y ya veo algo como extraño. Yo dije, ¿qué pasa? O sea, ya no estoy percibiendo igual los colores. Y ahí, claro, como fue muy abrupto, yo me alteré bastante y fue muy dentro, ¿no? O sea, yo me altero mucho dentro de mí porque no era el tipo de persona que llamara tanto la atención. Yo era, como te digo, sí era extrovertido, pero no llamaba la atención como que, ah, me pasa algo. No, no, yo era muy, para mis cosas, para ese tipo de cosas era muy reservado. Entonces, cuando pasa esto, yo empiezo a sentir cosas, ¿no? Me empiezan a abrumar emociones, me empiezan a hacer sentir como ansioso, no, mi cuerpo temblaba, yo estaba como hiperventilando y yo no entendía el por qué. Eh, Recuerdo que fue como empezar a buscar algo medianamente normal en color y viendo todo un poco nublado y se me ha formado una persona al frente. Yo Así. no he notado así, o sea, ha sido así. Todo fue completamente en shock, completamente rápido, o sea, no tuve tiempo de reacción, sino que apareció. De Y repente cuando esta de persona estaba ahí repente siguiéndote da la estaba vida. allí. Y era un señor un poco más anciano, de habrá tenido como 70 años, porque se veía anciano, aún así medio, no era transparente, era como una masa de humo con algo de color. No sé Pero si tú tiene lo algo de veías sentido. vestidos, cómo estaba Con vestido. vestido, habían colores, había, o sea, se veía. Ah, Pero ok. en medio Casper, ¿no? El En Sì. fantasma. un poco Casper, es verdad que era un poco Casper. Más adelante vi personas mucho mejor, mucho más físicas, también fue con el tiempo, pero al inicio, como tal, a mis 13 años, cuando veo eso, fue como y veía como gente lo atravesaba, ¿no? O sea, porque estaba literal Él te en el miraba. colegio. Él estaba literal de pie mirándome fijamente. ¿Qué Ah. te guardi? Y yo, claro, yo cuando veo que lo atraviesan, ahí entré en pánico, salí corriendo, me fui a mi casa y desde ahí no paró. Desde ahí, pues ¿Él apareció te en mi siguió? casa, él me siguió, apareció en mi casa, nunca hablaba, de hecho nunca habló, duró así como una semana. Él estuvo ahí cerca de mí una semana. Y Ok. claro, yo estaba perdiendo la Durmiendo, cabeza, yo estaba perdiendo la durmiendo con cabeza, este lado que solo te fijaba. tal cual. Yo estaba Chissà perdiendo che la cosa... cabeza, yo estaba fatal. No te Evidentemente le creo. digo a mi madre y le cuento y ella no, tienes que rezar, eso no es verdad, eso no sé qué. Y yo, pues venga, ya sé que no cuento contigo, no pasa nada, pues yo me hice empecé a ignorar la situación, ¿no? Mm, Pero dentro de estar mirando me pasaba muchísimo el llegar a un sitio y sentirme hostil, ¿no? Sentir hostilidad hacia mí certo. o cuando iba a oscuro, en algún sitio que iba muy oscuro, empezar a sentir miradas todo el rato, aparte de él que me rodeaba, porque era como yo iba caminando, ¿no? Y aparecía aquí y yo seguía caminando y aparecía de este lado y así todo el rato. Y tú no tenías, Entonces, ¿cómo se dice? El coraje, ¿no? De decir, ¿qué Che chucha cazzo es? vuoi? ¿Qué cazzo claro, no, vuoi? no, yo de hecho le confronté, ¿no? O sea, como Ah, ¿quién eres? ¿Por qué me persigues? ¿Qué te pasa? Eh, Y nunca hablaba, nunca. ti solo me guardava e miraba basta. y un par de veces sonrió, cosa que me dio como, creepy, ¿no? O sea, me dio como mucho miedo. Y, y,
y claro, o sea, todo esto empieza a salir, pasan las 2 semanas y de un día a otro desaparece. Ah, así. De un día a otro Beh, ya no lo veo. Y tú no sabes, nunca hiciste recerca para ver quién era esta persona, no sé, en internet, no sé si existía internet o por ahí, no, o sea, Sí, sí, no. sí, sí, sí existía, sí existía, pero era muy Ah, limitado, era un internet muy ok. limitado, ¿no? Era esta ajá. versión de internet que buscabas cosas y no te salía casi nada. No, era el principio, ¿no? Es que Sí, sí. estamos en una edad donde internet ahora está, pero Ahora, nosotros, ahora tú dices, uy, escucho un fantasma y luego de repente te sale un anuncio diciéndote, ¿ves fantasmas? Te tengo la solución, no sé qué. no, O madre mía, sea, qué miedo esta ahora mismo cosa. ya estamos perfectos para eso. Pero no, Pero no sabiste, no sabiste por qué, quién es y no, se fue. la verdad es que no, solamente estuvo esas 2 semanas rondándome, 1 semana y media, algo así, y ya después desapareció. Sí, de repente Eh, se cansó, dice esto, ¿qué hacemos? Esto no me está llevando a ningún lado, ¿no? O sea, me estás paseando Que por el seguía en el pueblo. baño cuando hacía pis y No, ducha. Ah, por lo menos no. privacy, ¿no? No, Porque... habían situaciones en las que él se mantenía a una distancia, ¿no? O sea, Mm, había una distancia en la cual cada vez que yo me acercaba mucho a esa distancia, él se iba más atrás. ok, O sea, respetuoso. digamos que sí, o quizás no podía acercarse. Uno Ya, stalker, ya, pero ya luego, respetuoso. ya luego hablaremos de la barrera energética y todo lo que Ah, uno via, como che persona Ok, bello. tiene, porque todos tenemos una barrera energética. ok. Eh, cada vez que yo iba, yo pienso que era efecto barrera, ¿no? Yo tengo mi barrera, estaba la persona aquí, y Mm, cada vez que la acercaba, ¡pum! Iba hacia atrás, iba hacia atrás. entonces no Nunca era llegué a porque él no interactuar. quería, era porque tú estabas protegido en cualquier Eso fue manera. lo que aprendí más adelante. Ah. Pero Mm. claro, en su Oye, que yo momento, tengo muchas preguntas, sí, no sé dónde empezar, os lo juro. Tenemos, ok, paramos un segundo, vuoi la traduzione di algo? Vuoi la traduzione di qualcosa? Facciamo un poco resoconto di quello che sta Sì, succedendo. facciamo un resoconto per chi ci sta Ecco, ascoltando. Io comunque bene o male capisco quello che dici. allora, Magari ci sono dillo. qualche termine che proprio magari non riesco a capire, ma quando va avanti con il discorso riesco a riprendere un attimino da Vuoi dove ero farlo tu rimasta. un po' al resoconto, quindi, e dire cosa sta succedendo? Allora, è che lui praticamente ha vissuto per una settimana con questo fantasma, diciamo, che si vedeva tutto vestito, però aveva un colorito un po' particolare, diciamo, no? E quando ha notato che le persone lo attraversavano, ha capito che era un fantasma, ok? Quindi si è messo a correre, è scappato, in poche parole, perché si è spaventato, insomma, no? Ha provato a chiedere a questa entità, a questo fantasma, cosa voleva da lui e perché era lì, ma non gli dava risposta, lo osservava soltanto. Mm, E da un giorno all'altro, ok, se n'è andato, è sparito in poche parole, ha sì. fatto una settimana di stalking E poi se n'è andato via. e No, poi è andato. la cosa che a me mi ha colpito molto alla fine è che dice che comunque aveva sempre una certa distanza, no? Quindi Sì, a me è si piaciuto questo. manteneva. Sì, perché cavolo, ce l'hai lì vicino, magari dormire la notte non penso sia Eh grazioso, no, esatto. comunque ti fa un attimino sollevare il fatto che Sì, c'è una barriera e lui deve sempre tenere questa sì. distanza, che poi adesso approfondiremo anche questa cosa perché Ecco, io infatti, ma la barriera è perché lui è stato protetto, no, da quella penso di sì. strega, tra virgolette, Ancora ok? non si sa, mi incuriosisce, penso di Ok. sì. Quindi Entonces, questa parte è molto forte, molto sì. angosciante, no? Mi sentirei proprio l'ansia a livelli Ma storici, tu probabilmente. immaginati te a 13 anni, io, mi Mamma immagino mia. io, fifona come sono, inizio a vedere Sì. questa persona che mi segue a casa, ma io non so, io mi metterei a piangere, io te lo giuro, Molto io dico, probabilmente "Ma sì. smettila, vai via, così, però non lo so, perché poi andremo a vedere anche il fatto di dire, perché, oh, Freddy, yo tengo mucha pregunta, yo le tengo mucha, porque yo digo, bueno, creo que lo vas a lograr con el tiempo, ¿no? Aprendiendo y todo eso, pero tú puedes sí, decir a un espíritu que te sigue, no, no quiero que me sigas, vete. Él sí, tiene que escucharte, ¿no? Si es sí, un espíritu con buenas intenciones, esto se acaba, ¿no? Si tú le dices, no, no quiero, vete, él se tiene que ir, Fai ¿no? fuori dalle palle, fai sí. fuori dalle palle, poche parole. Así que mi prima lo hace bien porque a veces ella entra en el cementerio y cuando sale le dice, todo lo que se queda, nadie me puede seguir a casa. Ok, Y tienen que escucharla, ¿no? No tienen que seguirla y nada. no, no, de normal te escuchan cuando ya hay habilidad de comunicación. O sea, cuando ya tú pasas esa barrera de poder hablarlo, de poder entenderlos,
tienen que escuchar. Ah, entonces la Porque serie sí. en el momento de que tú usas tu voluntad, usas tu energía para que la barrera espiritual sea un no me sigues, no te puede seguir. No, esatto. No, yo no lo entiendo, no entendí. Entonces, por ejemplo, yo voy y voy a decir, no me sigas, pero yo no tengo esta barrera aquí A desarrollada. ver, hablar de barreras sería, es como, va más de voluntad, de energía, ¿no? O sea, La eh, intención. exacto, plena intención de se queden aquí y se Ah, quedan, así que ¿sí? la Una intención cosa es como, claro, claro. La intención es muy importante, sobre todo en la magia. La magia se mueve a través de la intención. Si tu intención es muy fuerte, si tu convicción es muy grande, la magia da mucho resultado y muy rápido. Ok, Pero interesante. si cada vez que haces magia, por ejemplo, un hechizo, un ritual o algo particular, si no estás seguro de lo que estás haciendo o si no estás convencido de que eso va a funcionar, no funciona. O sea, si tienes muchas dudas, puede funcionar, pero ya eso es por dogma, ¿no? El dogma es estos pasos que tienen los rituales para que sí o sí funcionen. Pero quien emplea la fuerza es el brujo, ¿no? El mago como tal. Mm. Ok. Entonces, mientras más fuerte sea tu intención, tu voluntad, tu energía o tu poder, como muchas veces se le llama también, eh, mejor salen los hechizos. Y si son de protección, increíble. Pero bueno, entraremos en base de hechizos, eso te lo aseguro. Hay muchas Pues, cosas no que vas a hablar. enseñar hechizo y se puede uno para proteger la casa, si yo necesito una cosa. Esatto, se possiamo Perfecto, magari. puedo explicar un hechizo de Mm. protección, ¿sí? De destierro. Eh, vale, quisiera comentar un poco sobre lo que fue ese despertar, ¿no? Una vez ya pasó todo esto, yo desde ahí empecé a ver más personas, se me hizo un poco más normal, de Mm. alguna manera, siempre con la sorpresa de esta persona me está viendo, esta persona, siempre era eso, ¿no? Porque Eh, te miraban propio, ¿no? Creo que... claro, claro, Ah, era como, o sea, sí, era una persona de pie mirándome todo el rato. Entonces, para mí fue bastante, hubo mucha ansiedad, hubo mucho miedo, sobre todo, eh, porque hubo y un momento en el a que cualquier tiempo, ¿no? No es que a decía cualquier desde las tiempo, 9, anche en la noche, a las 3 de la en la noche. noche, en la noche yo sentía que se acercaban mucho más, que Porque, estaban Ancora más di più? cerca. sí, La- Ah, cacchio. porque claro, magari tu barrera cuando tú vas, Si estás abbassa un po', durmiendo se no? baja y claro, te conecte mucho más fácil a este mundo, ¿no? Que se llama sí, el mundo. también hay una hora en particular que le llaman la hora de las brujas, básicamente, es las 3 de la mañana. Yo Es, siempre tenía miedo de las 3 de la mañana, te lo juro, porque vi la peli de El exorcismo de Emily Rose, creo que se Sì, llamaba. sí, Ella siempre se despertaba a las 3 y seguía Andres. poseída. Y yo tenía mucho miedo y siempre tenía un periodo de mi vida hasta ahora que yo siempre me levanto a las 3 de la mañana. No sé por qué. Perfetto. eso es porque la energía te despierta, básicamente. Mm. Es la hora de la bruja. De repente me Era la salen bruja. las copas. Va a hacerme un giro en el mar. Bueno, vamos, que yo hablo mucho. Claro, entonces en este punto ya yo empiezo a ocultar todo lo que pasaba, ¿no? O sea, yo ya había muchas veces había ido a mi madre, ¿no? A que mira, me está pasando esto, estoy viendo eso, me asustaba, me despertaba gritando, o sea, fue un tramo un poco complicado, muy oscuro, llamo yo a eso, porque ya no solo pasaba la pubertad, que ya es bastante complicada pasarla, Sì, esatto. sino que también tenía que lidiar con esto nuevo que Y no además no tenía estaba conocimiento. solo. Esto. Claro, y no tenía control de ello. Yo Entonces, imagino esto, que tú estabas solo y no sabía con quién hablarlo porque te estaba pasando algo y tú no tenías una figura de Che referencia. ti dà, esatto, che ti dà tal Necesito cual, una hablar, dritta, soy no? loco. Mm. no tenía. Y mi madre no lo dijo, porque ahí es donde yo entro un poco a, ¿qué me hubiese pasado si? Eh, si hubiese dicho a mi tía, la mayor, lo que pasaba, Mm. quizás me hubiese ayudado, porque ella fue Ok, la anterior a mí del linaje. ok. Perché tu mamma non Entonces, dice nada.
No, ella no tiene nada. Ok, Ella dice que ella habla con Dios. No sé en qué Mm. punto, no sé en qué punto, ¿no? O sea, como de hablarle o que si realmente le están respondiendo, porque al final no, nunca lo ha dicho de esa manera, ¿no? De hecho, yo hablo con Dios y yo, bueno, venga, o sea, ok, bueno, no, te Ok, responde. perfetto. Nunca lo he preguntado, ¿no? O sea, te habla de vuelta. Pero, pero sí, ella era muy católica, ¿no? O sea, realmente no sabría nada de esto. También es que la iglesia como tal en Venezuela era muy, solo esto, no hay nada aparte, ¿no? O Ok. sea, todas las cosas de esoterismo, de fantasmas, de espiritualidad, fuera de lo que sea el cristianismo, no, eso es del No. diablo, eso está mal, eso baja al infierno. ah, Entonces mi madre era muy de ese palo también. Entonces, claro, ya yo empiezo a ocultar todo lo que me estaba pasando, eh, y fue bastante duro sentirme solo con todo esto, pero también debo, no sé si se puede decir este tipo de cosas, la verdad. Lo gestionan ustedes ya luego cuando lo digan. Yo empiezo a tomar a los 14 años aproximadamente. ok, Entonces me di cuenta que en el estado de ebriedad sentía mucho menos. claro. Ah, ok. Entonces empecé a tomar más de la cuenta en ese entonces, ¿no? Siendo un niño de 14 años, es ilegal, básicamente, Sí. beber alcohol, pero bueno, en Venezuela se podía, ¿no? O sea, no estaba ni bien visto y era ilegal, pero bueno, era mucho más fácil conseguir alcohol. Ahí lo voy a Quindi, dejar aspetta, nada más. El punto es que la sensación de estar ebrio me ayudó mucho a no, no fijarme en tantas cosas, ¿no? O sea, ya no me afectaba demasiado estar en un sitio, yo no iba a cementerios, por eso fue que o sea, fue muy duro dentro de todo, el vivirlo desde lo solitario, ¿no? Pero a la vez fue crear una coraza de, mira, o sea, no tienes ni idea de lo que pasa ni nada, pero eh, fue necesario realmente hacerlo así, porque si no, no lo sé, si hubiese tenido ayuda, un guía, algo, creo que hubiese sido más sano todo, la verdad, pero no fue mi experiencia, pues no fue mi... Ma io penso che una comunque domanda per te, Elisa, perché mi sono un sì. attimo persa e non vorrei andare fuori tema. Lui praticamente a 14 anni beveva cioè per non pensare a questa cosa? Allora, lui dice che a 14 anni ha trovato questa soluzione, visto che nessuno lo aiutava, Ok. appunto. Ha detto che ha Però notato. lui ha parlato che se avesse parlato con la zia, forse la zia gli dava dei consigli, giusto? Allora, no, sì, lui ha detto che chissà se la mamma avesse messo dentro sua sorella, che lei Ok, comunque era l'ultima dopo Freddy, ok. magari lei avrebbe potuto aiutarlo. Infatti, qua volevo anche chiedere un'altra domanda nel fatto della zia, però lui comunque non avendo nessuna guida e tutto, Ha l'unica deciso di cosa che buttarsi ha visto, nell'altro. esatto, ha detto vado Basta. questa soluzione perché vedeva che comunque, Si essendo in quello appianava. stato, vedeva meno e sentiva Ok, meno e ok. quindi è andato così. Quindi non volevo perdermi solo questo. No, l'hai capito giusto, però Ok. tú cuando hablaste con tu tía, porque hablaste creo a un cierto punto con tu tía o nada. Hablé con ella porque es esto estamos hablando de muchos años después, estamos Uh, hablando de quizás hace unos 9 años desde que ok. llegué acá. Entonces, Entonces, pues, perdona, pero sí, entonces, ¿tú sabías cuando estabas pequeño que tú tenías una tía así o lo no, descubriste con, ay, sí, así estamos? lo he descubierto todo cuando empiezo mis estudios como tal de brujería, de Mm, esoterismo. ok. Ok. Perfecto. ¿Dónde tenemos un punto de no inflexión en esta historia? Cuando tenía 16 aproximadamente, yo ya estaba muy afectado por todo esto. No estaba alcohólico, pero sí ya me suplía mucho del alcohol para esto. Entonces, Ah. mis padres se dan cuenta de las botellas, del estado de ebriedad. Entonces, yo cuando expongo el por qué lo hacía, que era básicamente para no sentir, porque era muy cansado, muy agotador, ¿no? Sentir todo este tipo de cosas. Eh, Mi madre me ha llevado a una iglesia y me han hecho un exorcismo. No te creo. Sí, sí, sí. Eso L'ha fue un portato punto a fare de no... un esorcismo, la Sì. mamma?
Sì. Allora, quello che è successo è che, visto che dopo 2 anni, più o meno a 16 anni, i suoi genitori si Vedeva sono ancora. iniziati a dare conto, no? Che vedevano le bottiglie, vedeva il suo stato di come tornava, e quindi la mamma, come risposta a questa sua reazione, l'ha portato a fare un esorcismo in una chiesa. In una chiesa, sì, ho capito quello. Sono rimasta scioccata, scusa, ho i brividi No, ancora. no, e funzionó, no creo. No, para nada. Ovvio. No te sacaba Pero nada el no, demonio. no, para nada, es que no había nada. No. Simplemente eran dones desarrollándose que tuvieron que haberse desarrollado en un periodo de tiempo, pero que ese periodo de tiempo se cerró, entonces todo estaba explotando uno tras Porque otro. la tía se Exactamente. murió, entonces tú Es, sigue no sabiéndolo, porque la abuela se murió, se portó su secreto en la tumba y sí, tal cual. Perfetto. lo descubriste así. Lo normal, ¿no? En las familias, básicamente. Sí, 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 claro, pero pobre, yo tengo mucha empatía por el Freddy de 16 años que se está pasando Sí, todo esto. fue duro. De hecho, yo tengo, o sea, yo lo único que recuerdo de esos años es todo lo de los dones, lo de todo. Es lo único que recuerdo. Porque ya después de ahí, ya los planes con amigos habían pasado a segundo plano. Esos recuerdos no los tengo. Era más siempre sentir como ansiedad, llegar a un sitio y entristecerme, o de repente estar súper feliz y sin entenderlo, ¿no? Porque al final no era como que estaba tan todo bien como para estar tan feliz. Pero lo del punto de inflexión que comentaba del exorcismo fue por el hecho de que en ese momento pude hacer un cierre con mi madre, porque cuando me hacen eso, no había funcionado para nada, pero ella no lo sabía. Y Mm, yo le he dicho, sí funcionó, ya no siento nada, porque, claro, se empezó a preocupar más de la cuenta, ¿no? Pero no porque me pasara esto, era porque o me iba al infierno o algo, o sea, porque algo malo estaba pasando conmigo, más no cómo enfocarlo, sino de quitemos eso y ya está. wow, Entonces ella pensaba que no sé, era el diablo, qué sé yo, o sea, algo Ok. así. Y claro, me llevó al exorcismo, me hicieron un exorcismo, bastante cutre, si te puedo ser sincero, pero no funcionó para nada, fuera evidentemente. fuerte, ¿no? Al final, Sí, como, fue bastante, o sea, me han acostado como en una mesa, me han acostado en una mesa, la mesa tenía símbolos, círculos, o sea, unos círculos dentro. Eso se le llaman, ¿cómo se le llamaba eso? Era como pictogramas, ¿no? O sea, Ok. eran sellos, estaba ahí una mesa, había un saumerio, de esto que tiran incienso, sí, ¿no? Que es como Mm. una basa y estaba haciéndolo así. Y el señor estaba con agua bendita, tirándome agua bendita, rezándome, una monja con una Biblia, bla, bla, bla. Y bueno, muy eso fue, traumático. eso sí, 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 completamente. Y yo, dentro de todo, Elisa, si te soy sincero, yo esperaba que funcionara realmente. Certo. Te ¿Sabes? Yo, credo. yo quería que funcionara, porque al final era algo que, al no saber controlarlo, me podía conmigo. Entonces yo decía como, mira, ojalá y funcione. Al final fue bastante decepcionante que no funcionara, pero a la vez, pues pude ya darle un cierre a mi madre y que ella ya se desentendiera del tema. ¿Yo qué hice? Enfocarlo mejor, dejé de tomar, evidentemente tuve que dejar de hacerlo, y empecé a ser evasivo, ¿no? O sea, yo sentía algo, era como, yo no siento eso, yo estoy viendo algo, eso no está ahí. Yo estaba haciendo evasivo todo el rato. Rechazándolo, ¿no? Entonces, Sí, completamente, E completamente. scusami, e come è rimasto quando poi appunto è rimasto spiazzato dal fatto che non ha funzionato questa cosa, sí, es visto che verdad. ¿Y cómo te dejaste sabiendo que al final del exorcismo todo estaba como antes y no, que me imagino decepcionado, ¿no? Sí, decepcionado, muy triste, eh, de hecho. mm, Fue muy. Pero ahí fue donde dije, no, esto quiere decir que no es algo sobrenatural sobre mí, sino que es algo que está en mí. O sea, Y no esto era pero como col que, tiempo lo aceptaste, ¿no? Es una no, cosa sí, no, no, esatto. no al inicio, fue con el Ah, tiempo. Realmente me demoré unos cuantos meses bastante deprimido, bastante decepcionado con todo, o cuestionaba mucho el hecho del por qué a mí, porque al final yo no era algo que hubiese pedido o que quería, ¿no? Recuerdo que después del exorcismo empezaron a pasar cosas un poco más fuertes, ¿no? Ah, Empecé a ver cosas más duras. Eh, eh,
espíritus malignos. Llegué a ver un demonio una vez. ¿Y cómo era? eh, Horrible, era muy feo. Era como yo lo vi, o el que yo vi básicamente, era como una especie de proyección de una masa de sangre, ¿no? Era como una masa de sangre, así como una montañita de Mm, sangre así subiendo y se iba tornando como sin pelo, o sea, era como una forma, tenía cuernos, Ok. tenía dos cuernos, eh, la quijada era como muy larga, o sea, era mucho más larga de lo que una quijada normal, eh, y ya salí corriendo. Eso imagino. fue todo lo que vi, básicamente, Corri, porque Forrest. estaba allí, empezó a formarse y dije, hasta luego, Ah, salí no, corriendo. no, no. Aquí no. Adiós. Tal cual, tal cual. Madre mía. Entonces, claro, Entonces, ahí ya de la cosa repente te se... abrieron algo más, ¿no? Porque si tú antes veías solo espíritu, de repente fantasma y en la iglesia Lo, algo pasó por lo he abrirte algo, pensado, lo he ¿no? pensado. Sí, lo he pensado. Que algo me tuvo que haber tocado. Sí, no, porque... Algo me tuve que haber traído y se desarrolló y fue como empecé a ver cosas feas y ahí ya la cosa se tornó un poco más dura. O sea, realmente, porque antes eran como espíritus y tal y nadie se me acercaba y después de eso empezaron a hablar. Ay, Ya ahí empezaron a hablar. O sea, justo en ese punto, o sea, ya era un hola, hola, todo el rato. ¡Ey, ayúdame! ¡Ey, te estoy llamando! Así. no sé. No. Y yo, lo que me faltaba, de No, verdad. Ya. exacto. Pues justo, ahora no se puede dormir porque, pero yo porque a mí me apasiona mucho este tema, ¿no? Y además, mi prima también, vivimos a una tía que estaba hablando sobre el tema que este tipo de personas, cuando veo una luz, porque tú eres como una luz por ello, ¿no? Sí, Ellos van caminando en ese otro mundo, entre ese dos mundos. Y cuando alguien ves que tiene esta luz aprendida como tú, se acercan porque de repente tú puedes ayudarle a, no sé, a desarrollar o algo que tienen incumplido en esta vida por pasar a su otro camino, no sé, a su, no sé dónde se van después, pero de repente por sí, esto que te acercaba mucho, porque de repente ahí la luz se hizo más intensa contigo sí y, tiene bastante sentido, es verdad. Es verdad, sí, la analogía de verlo como una luz es muy acertada, realmente. ok. Entonces, sí, creo que después de eso, supongo que dentro de sus oraciones o de sus cánticos del sacerdote, ¿no? Que me estaba haciendo esto, pues habrá tocado algo o habrá pedido a alguien, en plan a Dios, a un arcángel o algo que interfiriera y eso hizo que, no sé, me llevara a otro plano de ver otras cosas, ¿no? De ir más allá. No, Entonces fue un poco más complicado ese tiempo. Realmente llegué a un punto en el que, mira, ya era, para mí los días más duros eran dos al año y era jueves y viernes santo. ah, Son yo los pensaba días, los días de los muertos, yo ya le dije, no. No. Jueves y viernes santo, por lo menos en Venezuela, para mí eran horribles. ¿por qué? Porque esa es la época en la que la mayoría de las personas, por lo menos en el país latino, hay cuaresma, se revive mucho la muerte, se ve mucho, vas a los cementerios, pones flores, recuerdas a tus seres queridos, entonces hay como mucha actividad paranormal, ¿no? O sea, porque hay mucha gente recordándose, gente que se proyecta, o sea, esos dos días para mí eran los más duros y era donde peor veía cosas. Eso también es cierto. O sea, es donde más cosas feas veía. Ya yo llegaba a un punto en el que venían esos dos días y yo ya resignado era como yo no voy a salir de mi casa. O sea, lo que salga, que me salga a mi casa, ¿sabes? Porque ya, o sea, cansado de quizás ir de noche por algún sitio caminando. Claro, era un crío, tenía 16 17 años. Y yo cada vez que caminaba por la noche, pues aparecían y hablaban y no sé qué. O sea, era un poco ¿Alguien conocía tu más fuerte. nombre? ¿Te llamaron con Freddy o solo hola? No, Ah, nunca llegaron a decir mi nombre. Non sapevano il Eh, nome? no. Ok. los que conocieron mi nombre fue porque yo se los dije, Ah, básicamente. ok. ¿Tú hablaste Porque con algunos de ellos después? sí, claro, sí, claro. Ya luego más adelante. Vamos a llegar a todo, te lo aseguro, porque ¡Ay! al final es eso, pues es esta historia
cómo no saber qué pasaba a saber lo que pasaba, ¿no? Mm, Entonces, ahí es donde donde vamos a entrar. Durante esos años, pues mira, fácilmente vi muchas cosas, me hablaron mucho, muchísima ansiedad, hubo mucho miedo también, ya las cosas estaban incrementándose, empezaron, por lo menos hubieron dos ocasiones que me tocaron, en plan, logré sentir una mano agarrándome, No, che paura. y sí, fue un poco entonces la barrera se complicado. estaba un poco poniendo finita. Ahí ya no, Esatto. ahí yo ya no tenía barrera, Ah, básicamente. ok. Yo no sé qué. Claro, energéticamente vibraba muy bajo porque ya estaba Ah, consumido en depresión, ya estaba ansioso, ya, ok. o sea, ya yo no tenía voluntad, o sea, ya estaba resignado a que esto iba a ser el resto de mi vida, ¿sabes? O sea, estaba muy decepcionado de la situación. Pero aquí, de este tiempo, los dos puntos a destacar fuertes fueron situaciones que me pasaron, que básicamente, eh, una vez yo estaba, era un jueves santo, mis padres, ellos les encantaba irse a la playa, irse de viaje solos en Semana Santa, porque claro, son una pareja, evidentemente, y se querían ir solos, y yo, pues ya siendo el hijo menor con 16 años, pues por supuesto que me puedo quedar solo, ya me valgo por mí mismo. Entonces ellos siempre se iban y me quedaba yo los jueves y viernes santo, ese fin de semana prácticamente, me quedaba solo en mi casa con mi hermano, que era 5 años mayor que yo. ¿Qué fue lo que pasó? Que fue la primera vez que mi hermano presenció algo paranormal conmigo. Él me había comentado en más de una oportunidad que había visto cosas, o sea, en plan, pero que nada. Eh, y todo esto lo hablamos fue muchísimos años después, cuando ya yo tenía más control de mí mismo y todo esto. Pero en ese entonces yo recuerdo que estar en mi cama y empezar a sangrar paredes, ¿no? Mis paredes de mi casa empezaron a sangrar y caía sangre. Y claro, yo hago como un ruido de sorpresa, pero a la vez como shock. Y entra mi hermano, ¿no? Entra mi hermano al cuarto y ve todo eso. Claro, dentro, ahí fue donde vi lo del demonio, porque dentro de eso empieza como a salir el demonio de la pared Mamma mia. y así es como una montaña de sangre, empieza como a formarse la cara. Y mi hermano, yo digo, bueno, o sea, yo estoy un poco no, estoy muy en shock en esta situación, tengo muchísimo miedo, no sé qué hacer, y digo, voy a correr. Cuando voy a correr, mi hermano abre la puerta. Y cuando él abre la puerta, lo ve la, Ve, la cosa, ve la cosa. Ahí él grita, o sea, se vuelve loco, estamos hablando de que ya él tenía 5 años más que yo, él grita, se vuelve loco, empieza a maldecirlo, en plan maldito, que Dios, que no sé qué, o sea, él empezó a lo que le salía, básicamente. Y él me agarra de un pie y mira, salimos corriendo, ¿no? Y hasta entonces, luego. la cosa interesante es que en este momento cualquier cosa fue que se manifestó, la vieron los dos, así que loco no estás porque está tu Tal hermano cual. Esatto. ahí. Cioè, En ese punto, mi hermano ya me creyó, ¿no? Porque al final era una Certo, cuestión de creerte o de no creerte. O sea, si no certo. te che doveva creía, arrivare il demone col sangue per fargli Esatto, no, prendere hai il tuo capito? cane. Provare a farlo Esatto. prima. Esatto, claro, ma forse non è meglio che facciamo una specie Sì, di traduzione perché stiamo andando sì, un po' tanto. vai. La fai tu? No, allora io ti dico quello che ho capito perché tante cose, ti dico la verità, non sono riuscita a seguirle perché andava troppo veloce. Ok. Allora, ho capito che ha visto un demone che aveva una forma un po' Sì. particolare e fatto di sangue, giusto? Allora, facciamo un passo indietro. Facciamo il passo che noi siamo arrivati dove la mamma lo porta dall'esorcista, no? Dall'esorcismo e lui Che ha appunto Esatto. pensava che funzionasse, invece rimane No. deluso perché appunto non ha Esatto, una funzionato. parte di lui ci sperava perché comunque penso non sia facile viversi una No, cosa come questi esatto, anni, però comunque ha detto no, ci faccio i conti, basta, l'ha fatto contento la mamma dicendogli sì, guarda, non c'è problema, però lui poi ha iniziato a fare questa fase di un po' di negazione, no? Gli passava una esatto. cosa, negazione, però poi alla fine la cosa che ha notato è che lì ha iniziato ad aprirsi un qualcosa di differente, perché secondo me questo, cioè, Un lui mondo diverso dopo quella esatto, cosa che ha fatto, perché ha iniziato ok. ad ascoltarli, quindi gli iniziavano a parlare, ha avuto un paio di occasioni dove l'hanno toccato Sì, che mi sono e venuti i brividi perché sì, io assolutamente ce, no. io ce li ho proprio fatti capire.
l'hanno toccato e in più c'è stato questo, cioè perché per lui il periodo peggiore diceva che era appunto il venerdì e il sabato santo, sotto la Pasqua, insomma, perché lì Ok. appunto in Venezuela c'è molto la tradizione di pregare i morti, andare al cimitero, comunque. I fiori, ricordarli, insomma, sì. Esatto, quindi lui non voleva uscire in quei 2 giorni lì perché aveva paura. Quindi Ok. se la sua famiglia in quest'anno dove gli è successa questa cosa è andata, sua mamma e suo papà sono andati in vacanza, lui visto che comunque aveva 16-17 anni è Aveva il rimasto a casa. fratellino con lui. Il fratello maggiore, più Ah, grande di 7 maggiore, anni. ok. Quindi lui dice che era in questa giornata in casa, in camera sua, dove era sdraiato a farsi bellamente i cavoli suoi. E a un certo punto tutte le pareti della sua casa, della sua camera, hanno iniziato a gocciolare sangue. Ok. E dalla parete dove era davanti a lui è iniziato a uscire fuori sta Un figura, demone. questo demone, però nel momento in cui lui ha pensato, ok, devo scappare, perché è chiaro che cosa fai? Vediamo che si materializza Sogna sta che? cosa. No, che scappa Forrest, entra suo fratello e suo fratello vede la stessa identica cosa. Quindi lo prende dal piede e inizia a maledire questa cosa, però qua ci stiamo fermando Ok. perché bisogna andare avanti da qui. Ok, perfetto. Almeno ci ricapitoliamo un attimo perché ci sono alcuni pezzi appunto che va veloce e io non riesco a connettere Sì, tutto. no. Però fino adesso ho capito bene o male. Cioè, spiegagli anche che io capisco quello che dice, ma non riesco cioè, Sì. a parlargli in spagnolo perché Que sí, appunto ella entiende todo, ¿no? Más o menos, porque dice, de repente cuando vas un poco más rápido le cuesta un poco, pero entiende, solo que ella no habla lo español, entonces. Tú me vas diciendo cuando vayamos segmentándolo, así puedes Sí, no, no es pasar que tanto yo me, también. me inmerjo en esta Yo historia y también. me olvido que tengo que traducir también las cosas. vi Yo blocco también io quando... me quedo. Tú imagínate esto, porque yo me siento en este momento en esta cosa. Imagínate que estás mirando una peli súper chula, que estás dentro en el punto donde dices, ok, vamos a ver qué pasa y te saca la publicidad. Es esto. Yo salí, ¡ah! Está saliendo el demonio, ¿qué hacemos? Alt, traducción. Ay, ok, tengo que hacerlo. No, anche per gli ascoltatori poi a Sì, casa perché comunque, cioè... scusatemi, al massimo metterò i sottotitoli, però zio, è proprio, ok, partimos. Sale esta cosa, tu hermano y maldita sea, vete de esta casa. Sí, Corres sí, corremos los dos, sí, nos vamos. afuera de casa, Sì, imagino. Afuera de casa, ¿Y afuera dónde de casa. fuiste? ¿Cuándo regresaste No, en la casa? nos quedamos fuera toda la noche. Ah! Nos quedamos fuera, fue literal, fuera de mi casa, era mi casa, ¿no? Y estábamos fuera, en la calle, ahí afuera, Ah. sentados. Entiendo, madre Hanno mia. passato la No, no, notte di fuori. no dormimos, no dormimos en la calle, pero pernoctamos, ¿no? O sea, nos quedamos despiertos afuera en la calle, ambos un poco en silencio, y él me decía, era como que, esto es lo que tú ves, y yo, ajá, ¿siempre es así? Y yo, no, No. ¿lo sigues viendo ahora? Y yo, no. Era un poco de él tratar de entenderlo, porque claro, Sì. habían sido muchos años, No, porque y poi immagino racionalizar las cosas, porque yo, claro, yo pienso que la cosa fuerte es que él vivió lo mismo, ¿capito? Así que Mm. cualquier persona. lo vivió 20 segundos. Esatto. Imagínate mí. Lo vivió Immagina 20 lui, poveraccio. segundos. Pero no, es que es Ya, interesante porque de repente podía entrar en la cama y no ver nada y vederti así, Eh, y fue una reacción esatto. diferente. La cosa buena si, es si que, eso hubiese pasado, yo hubiese considerado la locura mental de sí, mi parte. exacto, Mm. exacto. Ya ahí hubiese... Porque me lo cuestioné mucho tiempo. Yo dije, ¿será que esto es mi cabeza? ¿Soy esquizofrénico? ¿Algo sucede? Mm. Pero no, al final no era tan así. Pero sí, después de ahí él se interesó un poco más en mí, trató Recuerdo que me abrazó, me pidió disculpas, me dijo, mira, no te creía, pues sí, aún me cuesta, aún me va a costar creer todo esto, pero venga, vamos a tirar un poquito más allá, ¿no? Vamos a ir hablando. Y claro, yo tenía cero información sobre eso cuando él se entera, ¿no? De todo esto. Mm. Entonces, solamente pude contarle las experiencias, básicamente, que me habían pasado o lo que me sucedía al día a día, pero nunca algo de linaje, nunca algo de... No, porque todo eso vino después. Ahí es donde entramos. ¿Qué pasa? Ecco. Cuando yo me voy a la universidad,
yo empiezo la universidad, estamos hablando de los 18 años, creo. Sí, Sí, 18 ok. años. En ese entonces yo vivía en casa de una tía, ¿no? De una tía de mi padre, nada que ver Ok, con el lado materno, porque aquí el linaje viene del materno. ok. Sì, Del paterno no había nada, è no, quasi no que yo sempre del supiese. linaje materno, eh. Io sto, Sì, mi sto sì, per rendendo forza. cuenta, è sempre della mamma. Mm. Por eso particularmente fue como, no voy a decir que soy un caso excepcional para nada. Yo conozco muchas personas muchos hombres de linaje materno, pero que salió en hombres, pues no es algo tan poco común, pero sí es normal que sean mujeres las que lo heredan, ¿no? Pero bueno, en mi caso me pasó. Cuando yo estoy en la universidad, recuerdo que yo estoy en Facebook y me llega una solicitud de amistad, ¿no? Entonces, ya hicimos salto generacional. Ya aquí hay Facebook, estoy en la Ok. capital de Venezuela, ya estoy mucho más grande, me siguen pasando cosas, pero los tomo de una manera más adulta y también que, bueno, estamos hablando de, ya vamos que 6 años, perdón, Sì, 4 años. però come tu lo hiciste antes de conocer a esta persona que vas a introducir ahora? ¿Tú cómo lo gestionaste después de todo esto asunto que viviste, los E- demonios? Evasión pura y dura. Ah, ok, ok. Yo lo ignoraba completamente. Así que cuando te llamaban, tú decías, nadie me está llamando. No. Ok. Cuando yo llegaba a algún sitio y había hostilidad, yo me iba. Yo Ah, sentía hostilidad porque me hacía sentir de que si seguía más adelante en ese sitio, algo me iba a pasar. Entonces yo me iba. bueno, yo Yo, después me voy contando una historia de ayer en la noche, pero ahora vamos a terminar esta historia porque me pasó algo muy raro y te lo juro que parece loco, pero yo percibí algo adentro cuando me estaba acercando y solo estaba sacando la basura a la casa, pero había una persona ahí, chicos, que ve lo juro, que me hizo correr adentro en casa. Bueno, ok, dopo ve la cuento, pero así. Vamos con tu historia, porque me dio miedo, me lo dio miedo, te lo juro, escapé. claro. Oddio, bellissimo. Eso básicamente es tu intuición cuando despiertas, ¿sabes? Esos son esos momentos que tú dices, algo me va a pasar si sigo así. Si sigo si me quedo, si estoy, si sigo adelante. Lo ideal es escucharla. È Nunca vero. se equivoca. No, esatto. Nunca, nunca se equivoca. Lo que yo sentí es que no estaba muy bien la cosa. Ya. Eso me recuerda una vez, recuerdo que en ese entonces era un poco peligroso Venezuela, ¿no? O sea, físicamente había mucha delincuencia. Y recuerdo que estando en la capital, antes de lo que vamos a entrar ahora, eh, yo iba por una calle sola, ¿no? Y claro, yo veo como dos siluetas, como al fondo de la calle, veo dos siluetas como hablando. Y hay una persona que me está rondando, ¿no? Pero esta persona es un espíritu, ¿no? Me está Ok. rondando y tal, porque era de las que se iba haciendo hacia más allá cada vez que yo me acercaba. Pero ya hablaban. Entonces, de vez en cuando, es verdad que tomaba conversación como para desarrollar un poco qué los motivaba a llevarlos ahí. Casi siempre me decían era cosas que tenían que hacer. O sea, en plan, no es que tengo que ver a mi hijo, no es que iba a ir a la panadería, no es que no sé qué, o sea, algo, siempre era algo Es que se recordaban lo que hacían en la vida. exacto. Entonces, recuerdo que esa noche cuando yo voy caminando, yo también he sentido como que algo no estaba bien, más de la Mm. cuenta, ¿no? O sea, más de la típica hostilidad que puedes sentir en la calle. Era algo va a pasar. Y claro, los dos tíos que estaban al fondo de la calle, ya estaba yo medianamente más cerca, los dos tíos, entonces uno se toca como la pelvis, ¿no? O sea, como la pelvis, como si tuviera un arma o algo así. Y la persona era una chica la que estaba rondándome. Ella estaba diciendo todo el rato, quiero ver a mi hermana, quiero ver a mi hermana, llévame con mi hermana. Y yo, claro, ya yo los ignoraba, ¿no? O sea, ya yo no, eso no está pasando. Como cuando escuchas el ruido en la calle y tú lo ignoras, ¿no? Sì, Básicamente. sì, sì. Ella paró de decir, quiero ver a mi hermana, no sé qué, me dijo, corre. Ella te ha dicho corre. Ella ha dicho, corre. Cuando se acercó Claro, cerca a ti. cuando yo me estoy acercando a los chicos, a los dos chicos que estaban ahí, uno de ellos se aleja un poco, se toca la pelvis como si tuviese algo, y en ese preciso momento, cuando yo estoy viendo eso, ella está a un lado de mí y me dice, corre. Oddio. Salí corriendo hacia atrás, o sea, no dudé en ningún momento, fue como,
venga a correr. Y ahí corrí y ellos empezaron a perseguirme corriendo, pero claro, ya había Espera, tenido pero cierta los chicos estaban distancia. reales, no eran fantasmas, los Sí, chicos. sí, los chicos eran reales, Ah, los chicos vale, eran Ok, vale, ok, reales. perfetto, perché io ok. pensavo, ah sì, sta vedendo lo chico dei fantasmi, invece no, io No, 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 no. Los chicos eran reales, ellos estaban teniendo su conversación ahí entre ellos todos. Seguramente eran dos delincuentes o qué sé yo. Pero ok. claro, fue esta sensación que ahí fue donde dije, puedo sacarle provecho a esto, porque en esa situación yo estaba como, algo no me cuadra, ¿no? Algo no está bien, yo qualcosa estoy non va caminando ahí, bene. me siento un poco extraño, esta no se calla, o sea, era como, ya basta. Ok. Y en ese momento Super. ellos, sí, básicamente lo estaba. O sea, yo recuerdo, yo cuando recuerdo, algo como, uff, qué cansado era todo. Pero en el momento en el que ella para de decir, repetir lo mismo que estaba diciendo todo el rato, lo que dijo fue corre. O sea, y yo dije a correr. O sea, no hubo manera. Yo simplemente me giré y salí corriendo y los otros chicos que yo los tenía como a media calle, corrieron hacia mí. Y yo salí corriendo y nos llevábamos media calle de distancia. Claro, como ven que la distancia no se acortaba porque yo corría bastante duro y estaba bastante asustado también, pues pararon en algún punto y yo seguí corriendo. Mierda. Eh, Ahí fue donde yo dije, pues vamos a sacarle provecho a estas cosas, o sea, porque al final era como venga, si puedes interactuar, si puedes mirar, si estás también Aiutarono. presente, estás presente en lo que sucede, no solamente eh, estás dando vueltas, ¿no? O sea, no solamente estás ahí en un bucle diciendo cosas, Sì. también desde ahí recuerdo que las personas empezaron como a interactuar mejor. O sea, con respecto a mí, no sé si fue porque yo las acepté un poco más y dije, venga, pues vamos a poder hablar un poco y tal, pero ya de ahí pude tener un poco más de raciocinio con los espíritus. Cuando yo estoy en Caracas como tal, empiezo la universidad, queremos hacer una pausa para traducir. Vuoi fare una pausa? Ehm, Traduciamo? se vuoi sì. Anche lei mi sa che stava dentro nel quello. C'è la pubblicità adesso. Pubblicità. Allora, vabbè, io a parte che ho raccontato una cosa che mi è successa ieri sera, ma penso che sia Sì, rilevante perché poi si va a parlare di intuizione, nel senso che hanno visto sto mostro quando si stava manifestando nella camera di Freddy, scapparono fuori, hanno la passato notte la notte fuori relativamente da casa seduti. sua. Sì. E lì comunque il fratello ha iniziato un attimino a Crederci di più. crederci, esatto, che Freddy forse non stava dicendo tutte cazzate. Anche perché se il fratello non avesse visto, secondo me l'avevano già ricoverato in qualche clinica Esatto, psichiatrica, esatto, l'ha perché detto. a parte che l'ha detto lui, ma anche perché si tendeva a fare questa cosa una volta, sinceramente. Dicevano che quando vedevano i demoni, quando vedevano quelle cose lì, erano malati psichiatrici. Mm. Quindi tendevano proprio a ricoverarli in cliniche psichiatriche che facevano anche l'elettroshock una Sì, volta. sì, sì, no, vabbè, è vero, i mattatoi Eh, esistevano perché io mi ricordo che già da noi da piccoline li guardavi che poi stavano un attimino diventando cose differenti, però c'erano, sì, cioè è sì, inutile negarlo. Però sì, esatto. quindi siamo arrivati a quel punto dove lui poi ha iniziato L'università. l'università, è andato su, quindi in università si inizia attorno ai 18-19 anni, adesso non mi ricordo bene, però sì, diciamo dove è stato il periodo dove lui ha capito un attimino che poteva sfruttarlo a suo favore questo Esatto. potere, se si può chiamare così, perché ha chiamato appunto questa causa che gli è successo in un episodio dove stava andando nelle strade del Venezuela, non so, non mi ricordo bene il paese, Caracas credo che ha detto, non voglio dire cazzate. Forse sì, se non sbaglio, però E niente. ero talmente dentro nel... Sì, no, infatti, è andato, stava vivendo, cioè stava camminando in una strada con due persone che vedeva lontano e con questa fantasma qua che continuava a dirgli devo andare a prendere il pane, non so cosa, gli diceva qualcosa. E poi diceva del fratello, no? Che voleva parlare con Ah, qualcuno. sì, doveva parlare col fratello. Vabbè, gli stava raccontando comunque la cosa che stava risolvendo e dopo un po' anche lui si stava stufando, però a un certo punto man mano queste persone si avvicinavano, gli ha detto corri. E Corri. E lui non ci ha infatti lui è pensato due iniziato... volte ed è scappato. Esatto. E lì allora ha capito che comunque non era tutto il male che veniva, ma anche il fatto che c'era qualcosa che forse poteva anche trarne Aiutarlo, sì, beneficio, aiutarlo e tutto. E qua ci siamo fermati. esatto. E io volevo andare oltre perché... È che a volte ci dimentichiamo che dobbiamo tradurre al pubblico in Italia. Esatto, scusateci. Però sì,
Vamos, Freddy. Ok, ¿se me Ok, escucha? Sí, bien, perfecto. tenso. Esto, venga. Eh, Empieza la universidad, yo estoy allá y por Facebook me agrega una persona. No, 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 Una no. persona. Espera, 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 espera. Yo ahora soy curiosa Ok, de saber, ok, ok. visto que ahora tú dices, vale, vamos a sacar provecho de esta cosa. ¿Cuál era la primera vez que tú hablaste, proprio tenías una conversación con un espíritu? Sí, fue con ella, con ella. Ah, con ella, porque después la reingraciaste y dije, muchas gracias por salvarme Sí, la vida. claro. No, o Ok. sea, Ada. básicamente, o sea, más que agradecerle, recuerdo que después que corrí ya no tenía aire, yo estaba como súper cansado. ¿Ella Le corrió contigo? digo, ella no corría, Ah, no, ella claro, ella como que volaba. flotaba, ¿no? Sí, ella estaba como allí, Qué pero no, bien. no veías como que caminara, ¿no? Sino que ella solo se mantenía como pum, pum, o sea, ella iba apareciendo, básicamente. Certo. Ok. Esto, recuerdo que después de eso le he preguntado, le he dicho, ¿por qué? O sea, ¿por qué me hiciste correr? Mm. Y ella, o sea, recuerdo que no era un, ¿por qué esto? No, ella era un daño hacia ti, me dijo, Ah, daño hacia ti. proprio Y yo, básico. sí, era muy Pero básico, o sea, Ok. quiero era, ver el hermano, te lo decía bien, entonces, o me hablas bien. sí, sí, literal era como que quiero ver a mi hermana, quiero ver a mi hermana, quiero ver a mi hermana. Eso era todo lo que ella decía, ¿no? Esto, habían otros que decían ayúdame, pero solamente decían ayúdame, 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 hola, 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 o sea, así, ese era el estilo, era un lenguaje muy, muy básico, eran Ok. pocas palabras las que decía. Entonces, claro, yo le pregunto como, ¿por qué me hiciste correr? Y ella me dice daño hacia ti. Y ahí Mm. fue como dice como, esto me ha salido bien, me ha funcionado, o sea, me han advertido antes de que pasara cualquier cosa, vamos a utilizarlo a favor. Ok. Y desde ahí empecé, por lo menos con ella, yo empecé a decirle, ¿quién es tu hermana? Y ahí, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No ¿Y sé, te la la hermana, dicho? sí, la hermana se llamaba Diana, ella se llamaba Mariana como tal, Ah, porque claro, le siempre te lo preguntó, respondía. tu nombre, Mariana, tu hermana, Diana, ¿dónde vives? En su casa. Muchas gracias. ¿Sabes? Y yo estaba como, hola, no, ¿Dónde no, no está tu me... casa? Exacto, exacto. Entonces, claro, yo iba un poco como playa, no, montaña, no, ciudad, sí, venga, ya por lo menos vamos un Bien. poco. Entonces ya, claro, ahí fue donde yo le dije a ella, como capital, vive aquí, sí. Y fue como un poco, ok, venga, vamos a ir cerrando círculos. Entonces empecé a nombrar, ya eso fue en casa, con un mapa, ya viendo la capital, como que Mm. esta zona, no, esta zona, no, esta zona, no, o sea, iba diciéndole el nombre, ¿no? De la zona, que Ok. sí, Petare, Cafetal, no sé qué, o sea, iba diciéndole la zona hasta que ella me dijo que sí. La Y yo encontré. lo que tuve que hacer fue al siguiente día, porque cabe destacar que eso que pasó fue un viernes, ya estaba básicamente terminando la semana de clases, ya yo de hecho me iba a casa cuando eso pasó. Entonces al siguiente día, sábado, en la mañana, vivía en la Candelaria, es una zona de Caracas, ¿no? Eh, y yo solo tuve que ir a la Candelaria y ella desapareció.